comenzar con una inclinación lateral de la cabeza. Para eso, permanecemos de pie, piernas separadas ancho de caderas y llevamos la cabeza hacia el costado, la mano del mismo lado se apoya sobre la cabeza sin presionar. El otro brazo está bajo al costado del cuerpo y el hombro contrario también permanece bajo. En esta postura respiramos 3 veces y luego cambiamos hacia el otro lado, sintiendo el estiramiento del lateral opuesto. Volvemos al centro y ahora vamos a elevar el brazo hacia el frente, cruzándolo frente al cuerpo. Con la otra mano me sostengo a la altura del codo y trato de evitar que se eleve el hombro. Bajo el hombro, ahí está, y voy a sostener con mi mano presionándola hacia mi pecho, estirando la parte superior del brazo. Lo mantengo 3 respiraciones y luego cambio con el otro brazo. Vuelvo a abrir la postura, bajando el hombro, presionando con la mano hacia mi pecho, respirando 3 veces y aflojamos. El último ejercicio va a ser frente a la silla y voy a elevar una pierna tomándome con la mano el pie, tratando de que la otra pierna no se hiperextienda. Lo que trataré de hacer es de llevar mi pie cerca de los glúteos, estirando la parte anterior del muslo de la pierna que se eleva. Es muy importante en esta postura hacer retroversión de la pelvis, es decir, llevar la pelvis hacia adelante y hacia arriba, manteniendo el abdomen activo. Luego de 3 respiraciones, hago el mismo ejercicio con la otra pierna. Vuelvo a hacer retroversión de la pelvis y siento el estiramiento en la parte anterior del muslo.